todo eso tiene que verse en el proceso. Bueno, pero por eso digo, una cosa no está implícita en la otra. Pero es que el tema reglamentario se especifica por lo legal. O sea, el policía y el militar, en uso de sus funciones, en defensa de la sociedad, en defensa de su vida, puede utilizar un arma de fuego reglamentariamente, que significa exclusivamente cuando él está actuando debidamente. Ahora, ¿qué pasaba? Quizás la cosa vaya por el lado de lo que le preguntaba yo a Juan Carlos Seguren, es decir, ¿qué pasaba en el Poder Judicial? ¿De qué se quejan los policías? Porque yo sí he escuchado mucha queja de los policías de que los enjuician por quítame estas pajas, digamos, y finalmente terminan envueltos en unos procesos. Hay como 85.000 policías denunciados por abuso de autoridad. Hay una serie de problemas. Pero esta norma se suponía que iba a resolver eso al eliminar la frase en forma reglamentaria. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque esto le da, al fin y al cabo, la palabra en forma reglamentaria ha sido sacada porque está implícita. Bueno. No hay necesidad de reafirmarla. Esta norma se ha adicionado otro medio de defensa. Y ese otro medio de defensa, ¿por qué? En la casuística, en las operaciones que realiza nuestra Fuerza Armada, nuestra policía, hay momentos en los que se pueden quedar sin gases lacrimógenos, hay momentos que las armas que tienen le son arranchadas por los terroristas, por los narcotraficantes, por la propia delincuencia, y ellos tienen que echarle guante, hablando en buen romance, para poder defenderse. ¿Con qué? O un arma cortante o punzocortante, es decir, un cuchillo, un puñal. Pueden defenderse con un objeto contundente, que es un palo. Eso no estaba considerado. Ya, de acuerdo. Entonces, eso sí lo entiendo. Eso se le ha adicionado. Eso sí lo entiendo perfectamente. Pero, ahora, de repente aquí hay un problema de otra naturaleza que se pretende resolver con este asunto. De repente hay se procesa muy fácilmente a los policías, quizá los delincuentes, en fin, o los que son afectados de alguna manera por las acciones policiales, pues tienen mucho poder, influencia sobre el Poder Judicial. ¿Hay un problema en el Poder Judicial o hay un problema en el reglamento? De repente el reglamento es demasiado estricto y a la hora de aplicarse pues no calza siempre con lo que ha ocurrido. Entonces, no sé, ¿cuál es el problema? Bueno, mira, a ver, fíjate, aparte de estas causas que eximen la responsabilidad o atenúan la responsabilidad penal, aparte de estas causas que tenga el capítulo 3 en el artículo 20, hay un proyecto de ley de mi autoría que está listo para el Pleno. ¿Y en qué consiste? Regula la fuerza, regula. Es decir, hay una serie de etapas, hasta llegar a la utilización del arma letal. Eso se supone que ya está reglamentado también, ¿o no? Sí, está reglamentado. Pero está mal reglamentado. Pero es que faltan causales, porque el personal, por la carencia de esta norma que está ya en el Congreso lista para que ingrese, entonces este artículo 20, el inciso 11, muchas veces no se aplica. Entonces todos los procesos van y terminan, al fin y al cabo, en un proceso largo. Entonces, lo que le estoy diciendo, entonces, efectivamente, hay un problema en el reglamento. Exactamente, algo que tenga que especificar el empleo de la fuerza, cómo va a ser. Entonces, por eso se habla de una fuerza preventiva y una fuerza reactiva. ¿Cómo voy a emplear? ¿Cómo empieza una fuerza preventiva? O sea, ¿hay un abuso en el Poder Judicial contra los policías o no? Eso es un poco Es que eso hay eso tenemos que reglamentarlo para que esta norma tiene que ir de la mano con el empleo de la fuerza, para que la autoridad que juzgue tenga que decirnos. Entonces han debido aprobar quizás todo junto, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo diría hay otro tema, tal vez es de fondo, tal vez es un tema hasta cultural, como muchas cosas en el Perú, el mundo al revés, ¿no?
en otras partes del mundo desarrollado, el principio de orden, el principio de autoridad, el principio de legalidad nadie lo discute. No, al contrario, es un valor fundamental de la convivencia y la policía representa eso. Claro. Entonces hay un respeto absoluto ante la policía. Acá es al revés. Acá todo el mundo pecha a la policía, empuja a la policía, desde el delincuente hasta un desalojo de una vivienda les echan agua caliente. O sea, hay una falta de respeto a la autoridad increíble. Y eso se traduce también hay mucho movimiento de defensa de las ONGs, de derechos humanos, qué sé yo, y la presunción que salta inmediato es cuando muere un civil, hay responsabilidad de policía o de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay una presunción contra las instituciones que están obligadas a prestar la seguridad externa o interna en el país. O sea, tenemos un problema cultural, pues el mundo al revés, ¿no? La presunción no es que el delincuente es el criminal, sino que, ¿por qué disparó, pues? ¿No? Bueno, pero esta mira lo que hemos tenido en la parada, por favor, ¿no? No, obviamente, claro, no, obviamente. Eso es, pero por otro lado, hay muchas ocasiones en las que la policía demuestra poca pericia y mal manejo. O está yo diría no necesariamente, esa es parte del prejuicio. O está mal equipada. Pero es parte del prejuicio ese, de repente, ¿sí? Y se señalan, y si has leído las informaciones, no están preparados, ¿quién nos garantiza que van a usar bien? O sea, hay una presunción contraria. Obviamente que hoy en día... Bueno, pero eso no se va a resolver con estas modificaciones que se han por eso te decía que es un tema de fondo. Pero es un tema importante, estamos empezando. Me parece bien, este es el primer soporte, y el segundo soporte es la norma que te estoy explicando, donde está claramente diseñado cómo se tiene que emplear la fuerza en diferentes circunstancias. Y eso va a servir... Lo que está pasando es que hay un vacío en ese tema, claro, y por lo tanto el policía no sabe si puede o no puede usar su arma, nadie se ha atrevido... y entonces se inhibe de usarla porque no sabe si va a terminar enjuiciado. Ese es el tema. Ese es el temor, la gente no quiere disparar. Y eso ustedes lo han resuelto eliminando la frase en forma reglamentaria, pero es un elemento. De repente se han pasado al otro extremo. Entonces, no, yo no creo que se ha sobredimensionado ese debate que es poco trascendente en realidad. O sea, no es una norma que va a resolver. Como dice el espíritu del legislador, este es un tema intrínseco, el poner reglamentario, no ponerlo. Lo importante es que puedan usar otros elementos, otros medios para poder defenderse. Esa es la esencia de la norma. Esa es la esencia del tema. Bueno, más o menos que ha quedado claro el tema. Ojalá que se pueda entonces aprobar esa norma complementaria, es necesario, porque si no estamos, digamos, de alguna manera creando un ambiente o una posibilidad de impunidad, efectivamente, como dicen algunos. Depende cómo un juez aplique esto, ¿no? La impunidad, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Conga, ¿no? Incendian una torre de comunicaciones y secuestran a un trabajador. Y no tengo duda que probablemente ha habido policías que no les ha quedado otra que mirar cómo en la práctica es un atentado terrorista. Eso es y mirarlo porque probablemente no se han atrevido a sacar un arma ni para hacer un disparo al aire. Acaba de decir el general. Entonces los invito a quedarse un ratito más porque vamos a pasar, en fin, hay unas declaraciones de un campesino de la zona precisamente. Vamos a una pausa y regresamos. Con todo.